Buenas tardes a todos, traders. El día de hoy tenemos un webinar muy especial para finalizar el 2025 y me pongo en el papel de Nostradamus para hacer las predicciones de lo que se viene este 2026, hacia dónde va el mundo. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. Los mercados se anticipan. Esto es una máxima siempre. Cuando uno ve algo, los mercados generalmente ya lo han descontado. Y como les decía, se imaginan haber entrado al oro hace un año o hace 2 años, haber entrado a Nvidia, haber comprado Bitcoin antes de $10.000, $5.000. Pero cuando uno en el mercado ve una vela muy grande, ya pasó el movimiento. Ya la ganancia no es tanta como cuando uno está desde antes. Entonces la idea es ponerle un foco, una lupa a esas tendencias que están incipientes, empezando a nacer, para poder entrar antes de que exploten. Hay cosas muy interesantes, entonces vamos a verlas, a dividirlas en 10. Estados Unidos. Primero, la geopolítica de los conflictos globales. Ahí pongo el foco en Taiwán, Venezuela y Ucrania. Taiwán siempre ha tenido una disputa por China, porque China dice que es de ellos y Taiwán dice que es independiente, y ahí hay un roce muy importante. Ha cobrado más importancia últimamente por los semiconductores y por Japón. La empresa más importante de semiconductores del mundo es Taiwan Semiconductors Manufacturing, y pues como su nombre lo dice, está en Taiwán. Entonces, al darse este conflicto, se vuelve algo estratégico y muy importante tanto para China como para Estados Unidos. Si China decide atacar a Taiwán o imponer sanciones o tomar alguna medida contra ellos, o presionarlos para que no vendan sus chips a China, o lo contrario, Estados Unidos logra hacer algo con Taiwan Semiconductors para que no le dé los chips a China, perdón, China a Estados Unidos, em, pues podría afectar fuertemente a la industria tecnológica y pues ahí sería algo muy grave para toda la IA. Entonces ahí cobra una gran importancia. Y también recientemente la nueva primera ministra de Japón, Tanae algo, ella está muy amiga de Trump últimamente, entonces está criticando las acciones de China. Así que China también está tomando represalias contra ellos y Japón está al lado de Taiwán y de Estados Unidos. Entonces ahí a echar ojo. Del otro lado, Venezuela. Trump se ha vuelto más estricto y más duro con respecto a la dictadura en Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro y recientemente ha estado acercando portaaviones, dando vueltas en los bombarderos, em, lanzando eh, embargos, digamos, recientemente bloqueó la salida de entrada de buques petroleros y está diciendo que puede hacer incluso incursiones terrestres en el corto plazo. Eso desestabilizaría la región, afectando de pronto a los países vecinos como Colombia y también el mercado de petróleo. Si bien Venezuela actualmente es apenas cerca del 1% de todo el mercado de petróleo, el 1% alcanza a pesar y a generar disrupciones en la cadena de suministro. Entonces también podría estar afectando el petróleo. Del otro lado, Ucrania. Ya se han avanzado bastante los diálogos de paz entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Estados Unidos ahí intermediando y un poco imponiendo. Y dicen que ya se acerca la paz en Ucrania. Eso caería las acciones de defensa, mejoraría las economías de Ucrania y de Rusia, recordando que ellos son muy fuertes en energía y en commodities agrícolas. Entonces ahí podría aumentar esta oferta. Y los mercados regionales, ya pues en una guerra no hay tanta inestabilidad económica y política y podría ser bueno para los mercados. Segundo, volatilidad en Estados Unidos. Estados Unidos va a estar interesante. Bueno, pues como siempre todos los ojos están en los mercados de Estados Unidos. Por un lado vamos a tener un retroceso más profundo de los índices. Actualmente se encuentran aparentemente formando una figura de hombro cabeza a hombro el Nasdaq y el S&P 500, intentando ahí completarla o seguir subiendo. En el caso de seguir subiendo, no le queda mucho espacio. Llega al máximo anterior, un poco más, y es probable que ahí sí se dé un retroceso mucho más profundo. Si no hace este último impulso, ya podría estar cayendo. El mensual y el trimestral se encuentra muy sobrecomprado, así que se espera que se dé una caída más profunda a las que se han dado este año y probablemente será en 2026. Lo otro, se ajustan valoraciones infladas en tech, en tecnológicas, en inteligencia artificial, en todas estas.
Yo creo que el futuro sí está en la IA, que va a apoyar muchas industrias, que les va a ir muy bien, pero digamos, si uno va a invertir en algo que le va a dar de rendimiento 5 pesos, es diferente si le invierte 20 a si le invierte 50.000. O si uno espera que el retorno de esta inversión sea en 3 años, es diferente a si el retorno va a ser en 37 años. En estos momentos hay unas empresas tecnológicas que tienen las valuaciones muy caras, que el retorno se va a dar en más de 50 años, entonces que ya no vale la pena estas inversiones. No todas, los ingresos están creciendo fuertemente y en varias hay buen respaldo de las cifras financieras, pero pues se da una depuración. Seguramente algunas empresas caigan, otras pierdan el liderazgo. Ahí echarle ojito a Google, que está posicionándose muy bien, y a Oracle, que fue fuertemente castigado, pero ya lo vamos a ver más adelante. Lo otro, debilidad del dólar. El dólar perdió este año el nivel de los 100 en el dólar index, el DXY, que es una canasta del dólar contra las principales monedas del mundo. Esto implica que el dólar va perdiendo terreno y eso fortalece principalmente a las monedas emergentes. También a estos mercados que han estado rezagados y pueden beneficiarse de eso. Por eso también hemos visto que se ha valorizado monedas como el peso colombiano, el real, el peso mexicano, toda la región. Lo otro, continuación del impulso. Como les dije, va a ser un retroceso más profundo en los índices, pero es un retroceso, no un cambio de tendencia ni el fin. Después de eso, vamos a los nuevos all-time highs, nuevos máximos que no hemos visto. Depende qué tan profunda y tan demorada sea la caída, podría tomarse todo el 2026. Si no, en el mismo 2026 podemos ver la continuación del impulso y estos nuevos máximos. Siguiente, la Fed manteniendo las tasas. Este es un punto sensible porque justamente hoy salió el dato de la inflación más bajo de lo esperado, lo que le da un margen a la Fed, que es la Reserva Federal, como el Banco Central de Estados Unidos, para que baje un poco más las tasas. Cuando bajan las tasas de interés, además de apoyar lo de la debilidad del dólar, eh, pone más barato el crédito para las empresas y para las personas y esto incentiva el consumo. Así que le da más impulso a, a los mercados. Pero ya han dado muchos estímulos monetarios y fiscales, así que es probable que estén como viendo el mercado más fuerte de lo que en realidad está y la economía. Así que unos están apostando por rebajas, otros por subidas. Yo me fui por la mitad. Yo creo que neutralidad. Si les quedan bajadas por ahí una, si les quedan subidas de pronto el otro año. Entonces es probable que la gran mayoría del otro año se vea estabilidad en las tasas de la Fed. Siguiente, Europa rezagada. Este es muy bueno porque las bolsas de Estados Unidos siguen subiendo y subiendo y subiendo, especialmente el DAX alemán, pero cuando uno ve las cifras económicas no respaldan este crecimiento, no están tan bien. Y los tres motores de la eurozona siempre han sido Italia, Francia y Alemania, y los tres están teniendo ahorita inestabilidad económica e inestabilidad política. Están cogiendo mucha fuerza los partidos nacionalistas que dicen, por ejemplo, ¿por qué los italianos tenemos que financiar al resto de Europa? Mejor salgámonos de la Unión Europea. Así, ultranacionalistas cada vez cogen más fuerza y en los tres países está pasando lo mismo. Entonces, esta inestabilidad política se traspasa a la economía y pues de llegar a quedar electo alguno de ellos, aún más. Entonces, el nacionalismo ultra y el estancamiento pueden hacer que Europa se vea rezagada este año, que no tenga tanto crecimiento o que incluso se estanque y esto caería. Esto traería caídas en índices, caídas en acciones, caídas en ETFs. También debilidad para el euro y bonos bajistas. Siguiente, ciclo de emergentes. Rotación hacia los mercados emergentes. Em, Todo el mundo ha escuchado, incluso a mí me han dicho como yo no invierto en la bolsa de Colombia porque no hay nada, mejor metámonos en el S&P 500, que es lo de siempre. Pero cuando uno mira las bolsas, aquí lo tengo en esta parte. Estas son las bolsas de todo el mundo, cotización de los índices de mercados de valores. Entonces miramos las variaciones por año, de mayor a menor, y miramos que está Ghana, Lusaka, Corea, Sri Lanka, Colcap de Colombia, IPSA, Perú, un montón de países que ni siquiera conocemos, Kirguistán, Perú, el IBEX de España, Tunín, el Hansen, el Nikkei,
y hasta por allá bien abajo es que vemos el Nasdaq. Vean, el Nasdaq ha crecido 12,85. Todas estas le ganan, de países que ni siquiera conocemos una sola empresa que cotice. Pero entonces, con este crecimiento que han tenido, uno debería estar ahí. Nosotros no sabemos de esos mercados, pero por fortuna tenemos a gestores de fondos multimillonarios que le pagan muchos dólares a gente para que se especialice en estos mercados y creen los ETFs. Entonces ustedes van y buscan ETF, mercado emergente, y tienen cientos. ¿Tengo señal? Ok. Entonces, los capitales rotan de índices como el Nasdaq, el S&P 500, el Eurostoxx, que ya ven que si sube, la subida es poca, pero en caso de caída va a ser mucho más profunda, a otros países que han estado castigados por muchos años, incluso décadas, como son los países emergentes. Y entonces, fortaleza para monedas emergentes, para los índices, para las acciones, y si son países que no tenemos conocimiento, los ETF regionales. Ahí échale un ojo a África, que tiene economías muy fuertes, pero que desconocemos, también el sudeste asiático y Latinoamérica. Siguiente, adopción más profunda de la inteligencia artificial. Apenas estamos viendo la superficie. Está empezando uno a hablar más con ChatGPT, a pedirle que edite una imagen. Y en 2026 pronostico una adopción muchísimo más profunda. Van a ir a otro nivel, mucho más allá. La IA más avanzada va a apoyar a la construcción de nuevos materiales, digamos, más resistentes, más ligeros, más flexibles, nuevos fármacos, avances en genética. Ahí hay un área que se llama genomics, que pueden modificar incluso a nivel genético las características de las personas. Fábricas inteligentes. Recientemente en Corea se asociaron la inteligencia artificial con varias fábricas para crear fábricas inteligentes impulsadas por IA. Más objetos e interacciones inteligentes, por ejemplo los robotaxis. Uno pide un robotaxi, llega sin conductor, uno se sube, lo deja en su destino y automáticamente se cobra la tarjeta de crédito y en ningún momento uno tiene que interactuar con otro humano. Entonces así se van a dar más interacciones inteligentes. De hecho, recientemente también hicieron la prueba de una máquina expendedora solamente apoyada por la IA. La IA lo compra, lo reabastece, analiza qué meterle. No les fue tan bien, pero son los primeros pasos de algo que para mí será tendencia en los próximos años. Lo otro son los wearables, como por ejemplo el smartwatch. Ahora también hay anillos inteligentes, las gafas inteligentes, audífonos inteligentes, mejor dicho, todo es inteligente. Y las compras sin salir de la inteligencia artificial. Ya se puede desde el mismo ChatGPT, en Colombia creo que todavía no, pero ya es posible desde el mismo ChatGPT preguntarle, por ejemplo, ¿cómo hago sushi? Y entonces él le da los ingredientes y los pasos. Y después desde la misma aplicación, sin salirse, le pregunta si desea que compre los ingredientes, hace el cobro de la tarjeta, le llegan los ingredientes a la casa y uno ni siquiera tiene que salirse del ChatGPT. Entonces ahí podemos ver ETFs especializados en e-commerce, en robótica, en fábricas, en inteligencia artificial, acciones tecnológicas y Asia. Ya no recomiendo comprar el Nasdaq, sino ser un poco más selectivo, irse por los lados de los ETFs o seleccionar individualmente las acciones, porque el Nasdaq tiene un montón de acciones que no están dándola tanto como las principales. Entonces ahí mejor ser selecto. Siguiente, data centers, chips y hardware crítico. La inteligencia artificial, la tecnología, las redes sociales, todo lo que usamos en el día a día requiere mucha infraestructura. Y mucha infraestructura es mucha infraestructura. Incluso ya están hablando de data centers en el espacio y muchas cosas así locas. Entonces, primero de la infraestructura, los chips. NVIDIA ya está hablando de utilizar chips de celulares para poder dar abasto en sus propios procesos y ChatGPT. Entonces, se espera que la demanda de estos aumente. Al aumentar la demanda, aumenta el precio y se van a poner más costosos. También los semiconductores y los componentes especializados. Todas estas máquinas necesitan componentes como por ejemplo la refrigeración, los cables que los unen, eh, los conectores, la infraestructura donde van a poner ahí el servidor, la energía eléctrica. Entonces ahí hay varios sectores que todavía no han tenido tanto crecimiento como los puros eh, chips como NVIDIA.
los data centers, que van a ser muchísimos, incluso los proveedores de infraestructura de los data centers, los que les arrendan la bodega en donde van a poner las máquinas. Y la tecnología 6G, que la tecnología 6G es una locura. Esa interactúas con el espacio. Es lo que utilizan los autos eléctricos inteligentes para detectar lo que hay alrededor sin necesidad de tener cámaras. También para que, digamos, uno entra a la casa y automáticamente el ecosistema inteligente ya sepa uno qué está haciendo, hacia dónde se dirige, que ya llegó. Y en estos, algo interesante es que las patentes y la infraestructura lo tienen unas empresas que ya parecían muertas como Nokia y Sony Ericsson. Esas cotizan en bolsa, todavía están vivas y están aliándose con los grandes de tecnología. Este mismo año Nokia salió con Nvidia, entonces de pronto en 2026 volvamos a escuchar ese nombre. Y por el otro lado Samsung. Ese sí está todavía en la carrera y está bien posicionado. Ahí lo mismo, ETFs especializados, acciones tecnológicas y ver Asia. El mismo CEO de Nvidia está diciendo que Asia puede estar ganando la carrera de la IA. Entonces, a echarle un ojito. Esta semana salió a bolsa la competencia de Nvidia y le fue bastante bien, con subida como del 700%. Y el mercado asiático tiene hartas cosas buenas. Séptimo, la computación cuántica. La computación cuántica es una locura. Un ordenador cuántico usa qubits. Con superposición y entrelazamiento pueden estar en varios estados a la vez. Por eso es cuántico, resolviendo problemas en minutos que a una supercomputadora actual le tomaría miles de años. ¿Qué significa esto? Un supercomputador con una superinteligencia artificial puede cambiarlo todo. Pueden diseñar materiales átomo por átomo, genética célula por célula, fibra del ADN por fibra, perdón, cadena, materiales que no hemos usado hasta ahora. En el tema de la ciberseguridad se vuelve algo de importancia estratégica nacional, porque imagínense, un computador cuántico contra un computador normal puede hackearlo facilísimo y pues ¿quién va a querer tenerlo primero? Entonces ahí va a entrar las inversiones grandes de Estados Unidos, de Arabia, de China, de Rusia, para ver quién desarrolla primero la computación cuántica. Ahí tenemos bien posicionado a IBM, pero también hay muchas empresas nuevas de computación cuántica que ya tienen modelos como empezando a funcionar y que ya están generando rendimientos. Ahí hay muchos como Rigetti Computer, Quantum, EonQ. Ahí pueden buscar acciones de computación cuántica y está bueno. También sirven para entrenamiento de IA. Pueden almacenar y manipular cantidades infinitas de información que los computadores actuales no pueden. Entonces ahí es buena combinación computación cuántica con IA. Y también optimización. Optimización de todo, incluso optimización de portafolios. Entonces también al sector financiero le va a interesar estos avances. Siguiente, la energía. La inteligencia artificial está consumiendo mucha energía. Entonces ahí están muy interesantes las empresas de energía de todas. Carbón, petróleo, gas, hidráulica, eólica, todo. Y de lo que me parece más interesante a mí es que hay unas empresas que están trabajando en hacer reactores nucleares pequeños y muy eficientes, como son Oglo, NuScale y otras, que básicamente los data centers gigantes tendrían su propio reactor nuclear. Entonces ahí hay buenas oportunidades. Ahí pueden ver las acciones individuales o incluso hay ETFs apalancados sobre estas acciones o ETFs que ya agrupan varias. Uno no tiene que elegir cuál va a ser el ganador, sino pues que está expuesto a varias y con eso ya tiene exposición al ganador. También estas innovaciones requieren unos minerales raros como son el litio y el uranio, entre otros. Entonces ahí tienen los commodities de litio, uranio o ETFs de tierras raras. Y también empresas de tierras raras. Está la energía tradicional. Ahí General Electric tiene una división que se llama General Electric Vernova, que está muy bueno en la energía, en energías limpias y tradicionales. Entonces también para que le eche un ojito. Y empresas tradicionales, como por ejemplo Enel. Y las baterías de sodio. Las baterías también están teniendo avances muy interesantes. eh, están investigando para desarrollarlas con sodio en lugar de litio como ha sido tradicionalmente, porque el sodio es más estable, menos inflamable y puede durar muchísimos años más que la de litio. Eh, Ahí destaca CATL, que es una empresa de China y es la líder mundial de baterías.
Siguiente, movilidad del futuro. Anclado con el tema de las baterías, también le está yendo muy bien a BYD y a Tesla. Entonces, uno sale a la calle y cada vez ve más autos eléctricos, especialmente más BYD. Y ya ahorita pues que llegó a Colombia Tesla, también vamos a empezar a verlos. Y no es impresión de uno. Efectivamente, BYD ha venido ganando terreno de una manera impresionante, especialmente en Europa y en América Latina, y cada vez hay más autos eléctricos. Eso va a llevar a que cada vez haya más infraestructura de autos eléctricos, entonces más estaciones de carga y más ciudades amigables con estos autos. También el tema de la conducción autónoma apoyada de la innovación 6G van a hacer que el auto pueda saber qué es lo que hay alrededor sin necesidad de cámaras ni de verlo. Eh, las baterías muy buenas que van a durar un viaje ida y vuelta al otro extremo del país sin necesidad de recargarlas. Y lo que les digo, dominancia de BYD. Ha venido ganando mucho terreno y a menos que los otros hagan algo al respecto, la tendencia va a continuar así. Y en un video hace unos días analizamos BYD, bueno, semanas, pero fue en temporalidad semanal, entonces todavía está vigente, completó un hombro, cabeza a hombro y ahorita podría estar cerca a niveles de compra nuevamente. Siguiente, Elon Musk. Unos dicen que es loco, otros dicen que es un genio, pero indudablemente está cambiando el mundo. Y entonces tiene su empresa de cohetes y satélites que se llama SpaceX. Y SpaceX da los satélites para Starlink, que es la de comunicación satelital. Uno puede estar en cualquier parte del mundo y va a tener una señal perfecta. Y ellos están muy bien posicionados con la infraestructura para proporcionar 6G. También ya salió la noticia de que están buscando hacer una oferta pública inicial. Básicamente es cuando una empresa va a salir a bolsa. Tenemos un video sobre eso. Y eh, de entrada va a entrar a las bolsas en una evaluación cercana a $1 trillón. Entonces va a ser ya de las más valiosas del mundo desde su primer día. Y lo otro es Marte. Resulta que para poder hacer viajes a Marte no se puede todo el tiempo. Tienen que esperar a que la órbita del planeta esté en ciertos puntos, tanto la de la Tierra como la de Marte. Y esa ventana de oportunidad se da a finales de 2026. Entonces es probable que SpaceX intente enviar varios cohetes a Marte. Y si ya está cotizando en bolsa, podría ser interesante. Quién sabe cómo piensen sacarle rendimiento y capitalismo a eso, pero algo tendrá en mente. Por el otro lado, con Tesla tienen los robotaxis y los robots. Los robots, aunque todavía se mueven un poco torpemente, ya llaman la atención, ya la gente los está comprando, ya están funcionando para hacer tareas básicas. Y los robotaxis también ya tienen algunas ciudades operando. Entonces, por ese lado también va a generar dinero. XAI es la inteligencia artificial de Elon Musk. Dicen que seguir competitiva de 2 a 3 años podría ser la líder. Aunque lo dice él mismo y gente de la empresa, pues podría dárseles el beneficio de la duda. Y entonces, uniendo SpaceX, Starlink, los robotaxis, los robots, XAI, todo esto se crea el ecosistema Musk. Y está muy bien posicionado para ser el primer trillonario del mundo. Entonces, a echarle un ojito a esas empresas. Y bonus. Bonus, el trade político. Tenemos varios países que tienen elecciones en este 2026 y al mercado no le importa tanto si es de izquierda o de derecha como si es amigable con los mercados, tiene buenas políticas para hacer negocios y tiene estabilidad y buen manejo macroeconómico. Esto es que no esté cada rato cambiando que la reforma tributaria, la reforma de las pensiones, las reformas de todo, eh, que no les cambie las reglas de juego, que no hable de privatizaciones, que no hable de moverle los impuestos. Así sea que los suba, pero que los deje fijos, eso les importa más a los mercados. Entonces hay elecciones en Colombia, Chile, Perú, Costa Rica. Las de Chile ya fueron el domingo pasado. Ganó un presidente de derecha, un poquito ultraderecha. Eh, Hay que ver cómo le va a los mercados, pero están apostándole que va a beneficiar ese trade político, especialmente en Colombia, que el mercado estaba muy castigado los últimos años, incluso la década. Entonces hay muy buenas oportunidades de inversión y todavía, en mi opinión, les queda bastantes subidas. Recordando que la bolsa de Colombia, Chile, Perú se fusionaron para crear Nuam Exchange. Entonces, eso le da más liquidez y más volumen. Del otro lado, cripto invierno. En semanal, Bitcoin, Ethereum y el resto están rompiendo una resistencia semanal que venía desde hace años. Y esto podría ocasionar caídas más profundas de 70.000, llevar al Bitcoin de 70.000 e incluso a 60.000 y a un escenario pesimista a 40.000. Y esto es una caída grave si uno está invertido
o una gran oportunidad si quiere buscar un buen punto de entrada. Y el Ethereum hacia 2250 o hacia 1500. Si uno no ha entrado, esperarse más caídas. Si está atrapado, si necesita la liquidez, vender ya, si no, aguantarse el cripto invierno. Y después de este cripto invierno, ya podría volver a subir, superar los 100.000, superar los 120.000 y volver a all time highs, máximos de todos los tiempos. Y lo mismo pronostico que le va a pasar al oro y al Nasdaq. El oro puede subir por allá a niveles de 5.000, incluso 6.000, y después hacer un retroceso más profundo. Ya hemos hecho videos y blogs analizando el comportamiento del oro. Cuando hay una crisis geopolítica o macroeconómica, estalla su precio y después puede seguir plano, incluso ligeramente bajista por años, incluso décadas, esperando al siguiente evento geopolítico. Eh, Después de toda esta subida, es muy probable que dé un buen retroceso y unos puntos de entrada interesantes para volver a subir ese último máximo. Y después su retroceso y su estabilidad. El lado del Nasdaq, como les dije, ya está muy sobrecomprado en mensual y en trimestral, entonces puede venir una corrección mucho más profunda, pero creo que la IA va a ser el futuro, como les dije antes. Así que ya cuando se limpien un poco todos esos precios inflados y los que sí están en burbuja, ahí sí va a venir el verdadero crecimiento con rentabilidad y a superar los máximos históricos. Sin embargo, recuerden que siempre hay que meterse en un riesgo-beneficio que a uno le convenga. Si la subida es esto, pero la caída es esto, pues no entrar, buscar otras bolsas que tengan un mejor ratio de riesgo-beneficio. Aunque a largo plazo, Nasdaq y S&P lo hacen bien, especialmente Nasdaq. Siguientes pasos. Abrir una cuenta, si todavía no la tienen, probar en demo, pulir una estrategia. Ya cuando se sientan listos, que ven una estrategia demo que les funciona, pasen a real. Pero al pasar a real, la psicología es diferente, es muchísimo más fuerte. Así que inicien con poco lotaje y poco apalancamiento. Ya cuando vean cómo es todo, vayan agrandando el lotaje gradualmente, como les vaya permitiendo sus emociones. Analizar y mejorar, especialmente los errores, hay que analizarlos y ahí uno va puliéndolo. Y practicar y aprender. Practicar, practicar, practicar. Ver muchos gráficos hasta que ustedes viéndolo ya reconozcan. Esto es un triángulo, esto es un hombro, cabeza, hombro, esto tiene pinta alcista. Y eso solo se consigue practicando mucho y viendo muchos gráficos. En el QR, que también les voy a mandar al chat el enlace con eh, nuestros enlaces. Ahí pueden encontrar el YouTube, el LinkedIn, el Instagram, los blogs. Subimos muchos blogs educativos explicando más profundamente varios temas. En el canal de YouTube también subimos los webinars y los análisis de mercado. Tenemos webinars muy interesantes como el de adentrarse en los mercados financieros, como el del terror de los mercados, como el del lenguaje de las velas japonesas. Muy interesante las velas japonesas. Tenemos los 7 errores de los traders principales. Y bueno, ahí tienen para que se entretengan. También el de análisis técnico. En el Instagram tenemos píldoras de valor. También tenemos lo de los 30 días con consejos para no quemar cuentas. Tenemos varias situaciones que nos pasan a los traders, también ahí para que se diviertan. Tenemos TikTok y próximamente vamos a tener el lanzamiento de nuestro podcast Detrás del Gráfico, donde vamos a entrevistar a traders exitosos rentables y también a profesionales del sector del mercado de capitales. Entonces, para que nos digan cómo ha sido su proceso para llegar a ser rentables, para que nos dejen sus enseñanzas y se va a poner muy interesante. Este es el último webinar que realizamos este año. Ya volvemos el otro año preparándonos para el 2026. Recuerden que esta es una gran época para analizar cómo fue su estrategia, cómo fue su trade, qué mejorar, si les está funcionando, qué pueden optimizarle o qué pueden pulirle o dejarlo quieto. Si no les fue tan bien, pues en 2026 empezar con nueva mentalidad y empezar con toda. Y analizar mucho. De los errores aprenden más que de las victorias y el mejor punto de referencia para el 2026 es lo que ya hicieron en el 2025. Recuerden medir lo que hacen. Incluso llevar un diario de trading es muy buen hábito. Entonces, si tienen preguntas o comentarios, pueden porfa dejarlos en el chat o levantar la mano. Dice, para cerrar el año, ¿mejor estar fuera de los mercados o no? Es que mucha gente diciendo que no invertir en diciembre porque es lento. Lo que pasa en diciembre es que muchos fondos y, bueno, muchas instituciones, muchos traders, todo el mundo está en vacaciones.
Entonces no están pensando en comprar, están pensando pues en las vacaciones en Navidad y en fin de año. Entonces cuando hay menos volumen, es más volátil los movimientos del precio. O sea, una orden grande puede arrastrar al alza o a la baja muchísimo más que si hubiera un mercado bien líquido. Entonces los movimientos son más grandes y más riesgosos. Por otro lado, está el impulso de fin de año, que para muchas empresas les va muy bien por la época de regalos y de compras decembrinas. Entonces ahí ya depende del estilo de trading. Em, si se sienten cómodos con mercados de alta volatilidad y precios un poco más erráticos, como todo el año se puede tradear. Pero si no les gusta que suba y baje el precio erráticamente, mejor esperarse hasta por ahí la segunda semana de enero, porque si es verdad que el volumen baja bastante. ¿Será la última semana de diciembre la más lenta del año? Muy probablemente sí. También incluso en Navidad la bolsa opera solamente mediodía, a la una cierra, y el 31 no opera. Eh, muchas gracias, Juanda, tu análisis es genial. Muchas gracias, Mari. Con mucho gusto. ¿Qué más? En la noche va a haber decisiones de tasas de interés de Japón. Ahí tenemos un video en YouTube y en varios lados sobre qué pasaría si suben esas tasas de Japón. Uno piensa que solamente afectaría pues el yen y el Nikkei, pero en realidad puede estar impactando todos los mercados. Entonces, para que tengan cuidado o para que se posicionen si quieren. Y, ¿qué más anuncios? Aquí tienen a sus account managers. Ahí recuerden que es una herramienta muy poderosa y un plus que da ICY, donde le pueden preguntar cómo fondeó la cuenta, qué retiro, cómo ve el oro, qué opina de tal cosa. Todo. Los account managers se ponen la 10. Entonces, también hay opciones para que puedan hacer copy trading mientras, por ejemplo, están probando la cuenta demo, pero ya quieren empezar a generar ingresos. O por el otro lado, si ya son traders rentables y confían en que otra gente puede copiarlos, ustedes pueden dar esas señales y recibir una comisión. Entonces ahí también tienen el copy trading. Y no siendo más, nos vemos en los videos y en el siguiente webinar del otro año. Feliz Navidad y feliz año. Que les vaya muy bien. Y suerte con esos trades.